Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir compartiendo la palabra del Señor, aprendiendo del mensaje que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros a través de la palabra, a través de la Biblia. Y bueno, hemos escogido el Evangelio de Jesús, narrado, contado por Mateo, y poco a poco hemos ido avanzando de una manera sistemática hasta llegar al versículo 22, que es el que vamos a tratar en esta mañana, el 22 y el 23. Y dice así, Mateo capítulo 1, versículo 22, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Recordemos que estos versículos que acabamos de leer están dentro del contexto de cuando José, dudando de la versión que María le había dado de que se había quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, la solución de él es decidir abandonarla. Pero justo antes de hacerlo, la Biblia dice que un ángel se le aparece en sueños y le dice que no la abandone, porque todo lo que le ha dicho María es verdad. Es muy interesante ver las palabras que Mateo usa en este versículo 22 que acabamos de leer, cuando dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, en este caso el profeta Isaías. Tenemos que entender algo, y es que todo lo que nos pasa está programado por el Señor. Directa o indirectamente, todo está programado por Él. Y digo directa o indirectamente porque existe lo que nosotros conocemos como la voluntad de Dios absoluta, pero también está la voluntad de Dios permisiva. La voluntad de Dios absoluta es lo que Dios ha establecido, es lo que Él ha dictaminado para cada uno de nosotros. Y esa voluntad sí o sí se va a cumplir. Lo que Él ha comenzado en nosotros, Él lo va a terminar, dice la palabra. Él es el buen alfarero que no deja ninguna obra a medias. Pero después hay algo que podríamos denominarlo, si tú quieres, como la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué significa eso? Mira, te explico. A veces nosotros, por nuestra cabezonería, por nuestra rebeldía, nuestro mal proceder, o simplemente, por no querer obedecer ni a Dios ni a su palabra, hacemos cosas que traen consecuencias malas para nuestra vida. ¿Eso quiere decir que la voluntad de Dios es que nos vengan cosas malas para nosotros? No, mira, ni muchísimo menos. La Biblia nos enseña cómo Dios quiere darnos el fin que deseamos. Él quiere darnos el bien que esperamos. Pero muchas veces Dios permite que nos pasen cosas malas para que aprendamos alguna lección. El claro ejemplo de esto es Job. Si tú te lees este maravilloso libro de la Biblia, te vas a dar cuenta cómo Job sufrió muchísimas desgracias una tras otra, y uno podría preguntarse: oye, ¿fue Dios quien envió estas desgracias? No. De hecho, la misma Biblia deja bien claro que fue Satanás quien lo hizo. Pero Dios lo permitió. Nada en esta tierra sucede sin que Dios lo permita. Y todo esto es lo que estaba pasando en el embarazo de María. Aún las propias dudas de José, ya Dios lo tenía totalmente controlado. Por eso Mateo dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que ya el Señor había dicho siglos atrás. Y ahora hay algo muy curioso en esto. Porque ahora Mateo está recordando una profecía del profeta Isaías, que está en el capítulo 7, en el versículo 14 en adelante, donde dice que es una virgen quien iba a concebir y quien iba a dar a luz un hijo que se iba a llamar Emmanuel. Hasta ahí todo bien. Oye, pero es que si leemos 2 versículos hacia atrás nada más, ahí en Mateo capítulo 1, versículo 21, vemos como el ángel le dice a José que el niño no es que se iba a llamar Emmanuel, sino que se iba a llamar Jesús. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se llama Jesús? ¿Se llama Manuel? ¿Cómo es esto? Porque incluso en algunas otras ocasiones se le conoce como Cristo. Te explico. Realmente el nombre era Jesús. Así es como lo conocía toda su familia, todo su entorno, Yeshua en el original. Y cuando la Biblia dice que se llamará Emmanuel, está haciendo referencia más bien a un título más que a un nombre. Emmanuel es un título. Emmanuel significa Dios con nosotros. Fíjate esto qué bonito, porque aquí se nos está diciendo tanto el oficio como la naturaleza de Jesús. Jesús significa Salvador. De hecho, el ángel le dijo a José: se llamará Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Esto nos habla de su oficio, esto nos habla de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Jesús vino a traer salvación. De hecho, uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, sin lugar a duda, es Juan capítulo 3, versículo 16, que muchos de ustedes se saben de memoria, pero pocos leen el siguiente versículo, el 17, que dice que Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar.
Jesús ha venido para salvar. Y por otra parte se nos habla de su naturaleza. Jesús es Emmanuel, Él es un Dios con nosotros, Él es un Dios cercano. Jesús nos vino a salvar estando a nuestro lado, estando con nosotros. No vino para condenarnos, sino que vino para salvarnos. Y cuando uno analiza estos versículos donde destilan tanta misericordia, tanto amor de Dios hacia nosotros, uno se queda enamorado, uno se queda perplejo ante la bondad de Dios. Yo no sé tú, pero el hecho de saber que soy un pecador y que hay maldad dentro de mi corazón y que aún así Jesús quiere salvarme de mis pecados y que Él quiere estar conmigo, Él es un Dios que está conmigo, eso a mí me da mucha paz. Y me hace decir esas preciosas palabras que se encuentran en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3, cuando dice, tu nombre es como un buen ungüento derramado. Cuando nosotros analizamos los significados del nombre de Dios, nos damos cuenta de su gran amor y de su gran misericordia para con nosotros. Dios no es un Dios lejano, no es un Dios aislado de nosotros, no es un Dios que nos mira desde el cielo y como que no se quiere entender, despectivamente nos mira y no quiere relacionarse con nosotros. No, es todo lo contrario. Dios es Emmanuel, es un Dios cercano, es un Dios con nosotros que ha venido para salvarnos de nuestros pecados. Él es Jesús, pero también es Emmanuel. Y todo eso lo convierte en el Cristo, que significa el Mesías. Esto es algo maravilloso, poder estudiar los significados de los nombres, los títulos de Dios y poder darnos cuenta lo cercano que está Dios de nosotros. Quien se aleja somos nosotros. Él es Emmanuel, Él es un Dios cercano, un Dios que está con nosotros. Y en esta mañana yo te animo a que puedas acercarte a Dios a través de la palabra, como hemos hecho en esta ocasión, pero ahora dar un paso más allá y acercarte a través de la oración. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y que me acompañes a orar, que no me dejes solo orando aquí, sino que tú también ahí desde donde estés, en tu casa, en el coche, donde quiera que estés, que ahora mismo puedas orar, levantar un clamor al Señor y que le digas algo así como, Señor, gracias por este día, gracias por tantas bendiciones, Señor, gracias porque tú eres Jesús, tú has venido a salvarnos, gracias porque tú eres Emmanuel, tú eres un Dios que está con nosotros, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, como te dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias por tantas bendiciones que nos das. Oramos en el nombre de Jesús para que tú estés con nosotros cada segundo de este día, que nos puedas bendecir y que nosotros podamos estar al igual contigo como tú estás con nosotros. Gracias por tantas cosas que nos estás dando, de verdad, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda esto muy importante. Jesús es Emmanuel, es un Dios con nosotros. Él se acerca a ti, pero tú también tienes que acercarte a Él. Dios te bendiga.